Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones. Y hoy tenemos con nosotros pues, a un viejo conocido. De hecho, fue el que estrenó esta serie de entrevistas en Historias sin pretensiones, Juanjo Ortiz, o lo que es lo mismo, El Cajón de Grison. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez Ya. Y de haber sido el padrino. En efecto, fuiste el canal. Y luego cuando estaba preparando la entrevista, digo, fue en marzo del año pasado. Ha pasado un año y pico. Parece mentira, ¿eh? ¿Cómo corre el tiempo? Bueno, Sí. Juanjo que tiene un blog que es fantástico, El Cajón de Grison, porque está especializado en la Segunda Guerra Mundial, pero de una forma distinta. Sí que habla de grandes batallas y de grandes personajes, pero sobre todo un porcentaje elevadísimo. Lo que tiene son historias curiosas, ¿no? Historias no tan conocidas para el gran público, ¿no? Y además, de hecho, a lo largo del episodio de hoy vamos a mencionar algunas referente a la temática, ¿no? Luego tiene un canal de podcast también, La Trinchera, que es en el mismo sentido, pero con podcasts cortitos, 7, 10, 15 minutos, ¿no, Juanjo? Sí, más o menos de ese tiempo, sí. Y también, sí, el único que es un poquito más largo es una charla que tuve con un buen amigo, Fernando, hablando precisamente sobre el final de Hitler, que también viene muy a colación por la época. Tengo ahí sacó un libro en el que desmentía muchos de los bulos que han circulado alrededor del mundo precisamente sobre la muerte de Hitler. Es un libro bastante, muy interesante, además muy bien desarrollado y tal. Y luego, además, me gustaría hacerle un poquito de publicidad a Fernando, porque acaba de publicar con Secotia, la editorial Secotia, una biografía de Patton, que, bueno, de momento no he tenido la ocasión de poder leer, porque no lo tengo todavía, pero vamos, conociendo a Fernando, que es un historiador muy concienzudo, la verdad es que seguro que es una biografía fantástica de Patton. Pues ahí queda, sí señor, habrá que hacerse con ella. Te iba a preguntar, ¿tú crees que en algún apartado de la historia no está plagada de bulos? No sé, ya a mí me gustaría que me dijeran, mira, de este tema y de este periodo no hay bulos. Porque es que... Hombre, no sé, a ver, si hablamos de historia, porque bueno, la prehistoria evidentemente no hay datos, ¿no? Pero mira, la historia, yo te puedo decir que desde la antigüedad existe lo que digamos lo que es la propaganda. Quiere decir, venderte lo bueno que soy o el horror que tengo, ¿sabes? Entonces, quiere decir, bulos ha existido, yo creo que ha existido siempre. Por referenciarlo de algo de una época muy conocida, podemos hablar del Imperio Romano. O sea, ya desde el mismo Imperio Romano, creo que fue Julio César, estableció una norma, ¿sabes?, en la que se iban contando los logros del mismo Julio César, y la mayoría estaban exagerados. Bueno. O sea, tú, yo qué sé, por ejemplo, si lees el libro La Guerra de las Galias, escrito por Julio César, te das cuenta enseguida de que el tío se está echando flores constantemente encima. O sea, que decir, otros son unos inútiles y yo soy el más mejor de todos los mejores. Por decirlo de una manera. Sí. O sea, ese es un gran ejemplo de un bulo. Clarísimamente un bulo. Se ven incluso, creo que incluso en Pompeya hay incluso pintadas en las que se cuentan mentiras sobre fulano mengano. Estamos creando bulos. O sea, que decir, el tema del bulo es antiquísimo. Lo que pasa que ahora evidentemente es muchísimo mayor porque está todo sobredimensionado por los medios de comunicación y las redes sociales. Claro, no es igual hacer un graffiti en la pared de una ciudad, que lo va a ver solamente quien pase por la ciudad, a extenderlo como se extienden hoy en día, ¿no? Pero sí, claro. Es que no hay tema que toques en el que no haya habido bulos, en los que haya gente. El otro día, en una charla con Consuelo Sanz de Bremont, que es una medievalista y que ha escrito un libro también muy chulo sobre la indumentaria, la historia de la indumentaria, tiene un apartado de bulos. Digo, es que no hay un tema donde no haya que luchar contra los bulos, que la gente lo da por hecho y nadie se preocupa porque como se ha dicho tanto, como se ha repetido tal, bueno, pero ese es el arte del... Claro, un ejemplo es pues, todo lo que está rodeado de lo que hablábamos antes, de la muerte de Hitler. El principal encargado de dar esos bulos precisamente sobre la muerte de Hitler fue el mismísimo Stalin. Claro. Stalin se encargó de ocultar las pruebas de las que disponía y lanzar los mayores bulos posibles para mantener, digamos así, de una manera, a los otros entretenidos en que si se ha oído en Argentina, que se ha pasado en Brasil, que se ha estado en La Coruña, allí se ha tomado unos percebes y luego se ha ido a Málaga a tomarse unas tortillas de camarones, había cogido un barco y se ha ido a Montevideo. Quiero decir, vamos, estoy exagerando. Quiero decir, no, sí, no, recorrido a Hitler, ¿no? Pero se entiende.
Vamos, de hecho hay gente que todavía sigue, digamos, entre comillas, viviendo de eso. Fíjate. Como hablábamos precisamente en la charla que ya con Fernando, y es una cosa que él investigó bastante, es que muchos de esos bulos que han estado circulando desde los años 60, más o menos, hasta la actualidad, sobre que si a Hitler lo han visto en Brasil o lo han visto en tal sitio, en tal cual, todo proviene de la CIA. Porque no es que la CIA se los inventara, sino que la gente, como la CIA pagaba a la gente que pudiera dar lugar al paradero de Hitler, puesto que los nazis, todos los nazis, o sea, los soviéticos, estaban tan ocultando tantos datos, ¿qué es lo que pasaba? Que la CIA quería saber dónde podía estar. Claro. El Hitler, ¿no? La CIA, bueno, incluso el FBI también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando había alguna prueba que les podía aportar, la gente se inventaba una cosa, les daba la prueba, sacaban dinero y para adelante. Y como estaba esa denuncia, dice, se ha visto a Hitler no sé dónde. Sí, es que eso lo he dicho yo, que lo he visto en tal sitio. Pero es como ahora mismo pasa pues con Elvis. Elvis también estaba en todos lados. Sí. Todo el mundo sabe que Elvis está muerto. Bueno, Hitler está muerto. Y que no nos coman la cabeza. Ya. O sea, aparte de que ya sería muy mayor y ya se habría muerto incluso seguro por cuestión natural, ¿vale? Que eso ya creo que es más que evidente, pero no, o sea, Hitler murió en el búnker de Berlín. Murió allí. Hace 80 años. No se escapó. Porque incluso existen las historias de que tenía un doble, que si el que murió fue un doble, que patatín y que patatán. Se desconoce que Hitler tuviera un doble. Stalin sí se sabe que tuvo un doble, contado por gente que estaba cerca de Stalin, ¿vale? Como también hubo otros personajes que tuvieron dobles. También tuvo doble Churchill. Era un doble... que de hecho el doble de Churchill era una mujer. Toma ya. Lo que pasa es que tenía unos rasgos muy parecidos y les sabía imitar muy bien. O, por ejemplo, Montgomery, que tuvo también un doble, que hay una operación de distracción precisamente que tiene mucho que ver con el desembarco de Normandía, que es precisamente cuando pasó por Gibraltar y que pasó Montgomery por Gibraltar para hacer creer que se iba a hacer unos desembarcos en la zona del Peloponeso y Grecia y tal, y resulta que quien estaba allí era un doble y el tío es que era clavado, era un actor que además lo imitaba perfectamente y nadie se dio cuenta de que le dio el cambiazo. Bueno, sobre Hitler no hay datos que lo corroboren, con lo cual al no existir datos podemos decir sí, fue un doble. Bueno, pues como no hay datos que lo corroboren, pero bueno, existe todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, a quien le interesa, que decir, la mayoría de los bulos son por interés. El ejemplo que ponía de Julio César en su momento, y es el bulo de la muerte de Hitler por parte de Stalin y los soviéticos. Quiere decir, los bulos siempre son por interés. O sea, la gente no lanza un bulo porque estoy aburrido en mi casa, me voy a inventar una tropelía de estas. Pues no, siempre hay un interés oculto detrás de la clase que sea. Un trasfondo. Totalmente. Bueno, pues como podrán haber dado cuenta nuestros oyentes, Juanjo es un apasionado, o sea, lo cuenta con una pasión que, bueno, y esto es un poco el ejemplo de su blog, o sea, las cosas que cuenta en su blog y las cosas que cuenta en su canal de podcast son cosas no más que van más allá de la macrohistoria de la Segunda Guerra Mundial. Ya nos hemos metido de lleno en lo que vamos a hablar hoy, que es el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en la parte europea, que hace unos días, el 8 de mayo, se celebraba el 80 aniversario del final de esa guerra con la firma del armisticio por parte de Alemania. Pero antes no puedo dejar de mencionar sus dos libros, que los tiene ahí detrás, que los estoy viendo en la estantería, que son Episodios ocultos de la Segunda Guerra Mundial y Historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, que sigue esa línea de contar pequeñas historias curiosas y de temas menos conocidos para el gran público. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de ese final de la Segunda Guerra Mundial. Y un tema también bastante, iba a decir debatido, polémico, que yo creo que no tiene ningún debate, es la importancia de la Unión Soviética, del ejército soviético en el final de la guerra, ¿no, Juanjo? Porque por la bibliografía europea, aliada, estadounidense, por las películas, pues como que la gente tiene ese recuerdo del desembarco en Normandía, de la Operación Market Garden, de todos estos, pero ojo que si no llega a ser por los soviéticos esa colaboración mutua entre la pinza que le hicieron a los alemanes, la cosa no sabemos cómo hubiera terminado. O sí cómo, pero no cuándo, ¿no? Claro. Bueno, aquí yo creo que habría que, digamos, comentar dos cosas. Una es la imagen que ha dado el cine sobre la historia,
porque el cine está muy bien para divulgar en parte la historia, pero no tenemos que olvidarnos que el cine es puro entretenimiento, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, claro, no podemos tomar, por ejemplo, una película como Salvar al Soldado Ryan, por poner un ejemplo, como algo literal, ¿vale? Sí cuenta, está desarrollada dentro de un trasfondo real, que es el desembarco de Normandía. Sí que es verdad que la secuencia del desembarco es tremenda y yo creo que es la más realista que se ha llegado a hacer, aunque la mitad de la secuencia está hecha con CGI, pero es de una crudeza tremenda. De hecho, cuando se estrenó, algunos veteranos que todavía vivían, que estuvieron en ese preestreno, incluso algunos se echaron a llorar, incluso algún se tuvo que salir de los recuerdos que le llegó a traer aquello. Es que precisamente había soldados auténticos del ejército irlandés, porque eso se filmó en Irlanda, que participaban ahí, con lo cual el comportamiento de un soldado es bastante realista. Pero, por ejemplo, la historia que se cuenta a continuación, que es la historia de Salvar al Soldado Ryan, está basada en varias historias distintas y se mezclan. Entonces, bueno, pues ahí sí, se salva un soldado, pero ahí son historias distintas, se toman matices de un sitio a otro. Por ejemplo, la historia del famoso soldado Ryan, ese soldado Ryan, que no se llamaba Ryan, pero no recuerdo ahora mismo cómo se apellidaba, pero la historia de la que parte, realmente quien lo acabó descubriendo fue un sacerdote, que también estaba a los paracaidistas y él fue el que se encargó de que él volviera a su casa. Pero hay historias de otra gente que también desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, luego, por ejemplo, sí que es verdad que hay otras películas, como por ejemplo, bueno, en este caso no es una película, es una serie, que es Hermanos de Sangre. Aquí sí es bastante fiel a la historia. Está basado en un libro y cuenta la historia de la compañía ISI, de la 101 aerotransportada y de lo que fue pasando. Evidentemente, ahí sí. Yo matizaría, por ejemplo, como la parte del final en la que los americanos llegan a Westergarden, ¿vale? Sí. Hay una parte en la que dice que tienen que llegar antes que los franceses a Westergarden, porque los franceses estaban muy cerca. Bueno, por los que estaban tan cerca no eran franceses, eran españoles. Eran los españoles de la 9, que también llegaron hasta Westergarden. Eso que se sepa, que eran españoles, porque los españoles estuvimos en todos los frentes de guerra repartidos por todos lados, españoles o descendientes de españoles. Incluso le puedo decir que en el día D, a menos que yo tenga constancia, participaron 3 españoles, españoles de España. O sea, sí, o sea, que eran todos... Participaron, es Otero, sí. Manuel Otero, quizás es el más conocido, pero participaron otros 3. 2 desembarcaron en las playas y otro saltó en paracaídas, a menos que yo conozca, ¿no? Bueno, eso digamos por matizar el tema, un poco del tema de lo de las películas. Y claro, evidentemente, quien hace las películas se tira de flores, porque conocemos mucho el cine estadounidense, pero también hay muchas películas, además muchas de producción relativamente reciente, de Rusia. Hay unas cuantas en las que los rusos son, vamos, poco más que superhéroes, un poco más que Capitán América. Lo mismo pasa en las películas americanas. Quiero decir, cada uno vende su parte de la historia. Pero si nos atenemos, por ejemplo, a un dato tan simple como las cifras de muertos, está claro que los que dejaron más muertos en el campo de batalla y de civiles fueron los soviéticos. Entonces, si solamente es por ese tipo de cifras, es así. El desembarco de Normandía sí fue importante. ¿Por qué? Porque se abrió un segundo frente de bastante peso en el oeste de Europa. Mientras los rusos, los soviéticos, iban avanzando por el otro lado. Claro, Stalin decía, tío, que me estoy comiendo todo el marrón yo solo. Claro. Y vosotros estáis aquí en Italia dándole guerra a los italianos y a los alemanes, pero yo no veo aquí tampoco. Y necesitaba ese segundo frente. Se creó el segundo frente, entonces cuando se hizo, digamos, esa pinza. Pero ¿quién estaba más cerca de Berlín en el momento del día D? Los soviéticos. Claro. Por lo cual, es decir, hay que tener en cuenta, o sea, a cada uno hay que darle lo justo. Los soviéticos fueron los que tuvieron un mayor peso en la guerra. También es cierto, otro detalle que muchas veces se obvia y no se tiene muy en cuenta, es que aunque los soviéticos tenían una capacidad industrial bastante potente y fueron capaces de muchas de sus industrias, cuando comenzó la operación Barbarroja, trasladarlos al otro lado de los Urales, sí. Fue una operación de logística impresionante, desmontar fábricas y llevárselas todas al otro lado. Eso tiene que ser una cosa titánica. Y claro, por ejemplo, si nos damos cuenta de una cosa muy curiosa, en la Segunda Guerra Mundial apenas hay combates o batallas importantes, salvo quizás podríamos decir Montecassino, que es la más conocida, en montaña.
O sea, no serán demasiadas batallas de mucho peso en la montaña, porque eso es muy difícil de atacar y de hacer un desarrollo de combates en esas zonas. Casi todos son las batallas grandes importantes con velocidades o, por ejemplo, la batalla de Kursk. La batalla de Kursk, eso son unas llanuras inmensas. Sí. Esas llanuras de la zona de Ucrania. Un saludo aquí a los ucranianos, que os llevo en el corazón. Bueno, pues, ¿qué sucede con esto? Que llevarlas al otro lado de los montes Urales hacía que era muy difícil que los alemanes llegaran al otro lado. Pero, aparte de todo esto, existió una cosa que se llama ley de préstamo y arriendo, en la que los estadounidenses prestaban o digamos, alquilaban material de guerra a los más aliados. Y los soviéticos recibieron mucho material. De hecho, se ven muchas imágenes por ahí, las que vemos tanques Sherman, por ejemplo, con la Cruz Roja. La Cruz Roja, perdón, la Estrella Roja. Y no es que los capturaran nada, no, los que estaban cedidos por Estados Unidos y se les daba material. Es decir, que ahí también los americanos tuvieron su parte, ¿no? Pero vamos, yo en ese tipo de cosas me fijo más en quién dio más la vida luchando contra los nazis y evidentemente fueron los soviéticos. Y de hecho tomaron Berlín porque de alguna manera era darles el premio a ellos y decir, ya que habéis sido vosotros los que habéis luchado más contra ello, pues de una manera, aparte de que bueno, Stalin exigía muchísimas cosas y bueno, pues le dejaron que tomara Berlín. Los americanos, o sea, los aliados occidentales también podrían haber llegado a Berlín, pero se retuvieron un poquito para que fueran los soviéticos quienes tomaran Berlín, porque también sabían que podía tener un coste. Vamos a dejarlo claro, también puede tener un coste en vidas bastante importante de los soldados, ¿no? De ahí, por ejemplo, también teniendo que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Las experiencias previas que tuvieron los estadounidenses en las islas, como puede ser, por ejemplo, Iwo Jima, les hizo ver que si nosotros invadimos las islas principales de Japón, nos puede costar no sé cuántos millones de muertos. Claro. Entonces, que se mueran los japoneses, no nosotros. O sea, es pura teoría militar. Quiere decir, ¿cómo lo hago? Destino una bomba, me cargo a 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 personas, los acojono y que se rindan. Y esa fue la cuestión principal. Pues, pero vamos, murió más gente, por ejemplo, en Dresde que en Hiroshima. Claro, y eso por poner un ejemplo. Que pero, también, pero es lo que estamos comentando, ¿no? O sea, las versiones. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial vino la famosa Guerra Fría, el distanciamiento entre los aliados que habían luchado en la guerra y evidentemente, ¿qué nos ha quedado al mundo occidental sobre todo? Pues la versión de los estadounidenses y de los británicos en este caso, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, hablas, a mí me gusta muchas veces comentar, yo no quiero ser entre mis amigos o entre mi familia muy pesadito con la historia y tal y cual, porque no es plan de que ya viene aquí el listo. Pero, por ejemplo, si hago preguntas, ¿no? Digo, ¿tú sabías que, o tú sabes perfectamente que el 6 de junio de 1944 fueron los desembarcos de Normandía? Pero tú sabes que 15 días después empezó la operación Bagration. ¿Y eso qué es? Claro. ¿Y cómo que eso qué es? Pues es otra Normandía sin playas que empezó es la gran contraofensiva del Ejército Rojo para echar a los alemanes de su territorio. Efectivamente. Entonces, claro, no saben nada. Por ejemplo, lo que acabas de contar de la ayuda económica y de material de los Estados Unidos a la Unión Soviética y los tanques alemanes. La gente no sabe todo eso. O sea, no es... y eso que es raro que los americanos no... Bueno, sí, yo entiendo por qué. O sea, en plena Guerra Fría tú no puedes decir al gran público que le has apoyado a los soviéticos con tanques y con todo esto, ¿no? Se podía malinterpretar, aunque el momento era distinto. Pero nos hemos quedado con esa sensación. Lo que sí me parece ridículo, Juanjo, y no sé si estarás de acuerdo, es en ese mes de junio de todos los años, que ahora se acerca, el que si los que ayudaron, los que llevaron el gran peso de la victoria fueron unos, los otros, que si no, o sea, me parece ridículo, ¿no? O sea, sí, eran aliados, o sea, y lo hicieron para combatir el nazismo. Sí, claro. También es verdad que eran aliados, pero eran aliados de interés. Quiere decir, todos tenían un enemigo común, con lo cual, por eso luego cuando llegó la Guerra Fría, pues pasó lo que pasó. Entonces, bueno, pues eran... también, por ejemplo, mira, lo que decimos de que no se ha contado de ese apoyo logístico y tal a los soviéticos por parte de Estados Unidos, sin embargo, sí es más conocido que se le daba a los británicos.
Claro. ¿Pero por qué? Los británicos eran aliados en la Guerra Fría, con lo cual, claro... Ahí no había problemática, ¿no?, de malinterpretar esa ayuda, ¿no? Exactamente. Eso tiene mucho que ver. Y has comentado un tema ahora que era precisamente el que iba a sacar yo, que eran los bombardeos aliados sobre Alemania, ¿no? En ese final de la guerra se intensificó bárbaro el bombardeo sistemático de ciudades alemanas. Has dicho una tú que ahora vamos a hablar. Pero, por ejemplo, la gente sí que conoce perfectamente, aunque no les guste la Segunda Guerra Mundial, no les guste la historia, sí conocen perfectamente los ataques sobre Londres, por ejemplo. Claro. Una cosa, pero en cambio, la gente no sabe lo que pasó con Dresde. Y Berlín incluso, pero con Dresde, ¿no? Y allí en Dresde tienes un episodio en la trinchera donde cuentas cosas curiosas. Bueno, mira, te puedo decir, por ejemplo, con respecto a por qué se conoce más lo de los bombardeos sobre Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña ha hecho muchísima publicidad, digamos así, porque se conozca esa historia. De hecho, si tú vas a Londres, no sé si has estado en Londres, alguno de nuestros amigos ha estado en Londres, está el Imperial War Museum, que es el Museo Imperial de la Guerra, sí. Y allí tiene una cosa que llaman ellos la experiencia del Blitz, que ellos, si van al museo, lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Aunque pueda haber colas y tal para hacerlo, pero lo tienen que hacer. Es en la que tú entras en un refugio antiaéreo y te simulan cómo donde tú estás en un refugio antiaéreo están bombardeando. Y luego sales a una zona de la parte de la ciudad que está bombardeada. O sea, simplemente por ese pequeño detalle, por ejemplo, en el museo y las películas y historias que se han contado con respecto a esto, pues se conoce mucho. Si vas a Berlín, en Berlín no hay nada que hable sobre eso. Ahora sí hay algunas cosas, pero no hasta ese nivel, ¿sabes? Sobre todo ahí lo que se intenta contar en Berlín es, pues eso, el tema de cómo se persiguió a los judíos, la posterior situación cuando Berlín se dividió, que quizás eso es lo que más hincapié se hace a nivel histórico en la misma ciudad de Berlín, y no se habla tampoco tanto sobre ese tema. En Berlín recomiendo ver un museo que se llama, creo que se llama El Pasaje del Horror o algo así. No tiene nada que ver con lo de los zombies que hay en los parques de atracciones, pero sí está ubicado en el sitio en el que estuvo el edificio de la Gestapo. Y allí pues hay una exposición bastante interesante y se ve parte de los sótanos de cómo era aquello, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir del tema. Con respecto al tema de los bombardeos, los alemanes sí que bombardearon bastante Gran Bretaña, sobre todo la zona sur de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque los alemanes primero querían controlar el espacio aéreo para lanzar la operación León Marino. Cometieron un grave error que fue cambiar la estrategia de bombardeo. Entre otras cosas porque la primera idea era bombardear las bases aéreas y las fábricas que tuvieran a mano para evitar que la RAF pudiera defenderse. Al principio les funcionó. De hecho, si hubieran seguido en esa dinámica, posiblemente hubieran acabado con la RAF. La RAF estaba ya prácticamente en las últimas. En el momento en el que una tripulación de bombardero alemana cometió un error al lanzar a las bombas y las lanzó sobre Londres, ahí fue el cambio significativo en ese concepto del bombardeo de las ciudades. Curiosamente, hasta ese tiempo no existía una idea ni por parte de los aliados ni por parte de los alemanes de bombardear las ciudades. Porque es que si lo piensas, sabes que si yo bombardeo una ciudad, a mí el otro en represalia va a hacer lo mismo conmigo. Y eso verdaderamente es una barbaridad. Entonces se tenía mucho la mentalidad de atacar los puntos importantes a nivel militar. Y en este caso los alemanes, la idea era bombardear aeródromos y las instalaciones de fábricas a las que pudieran acceder. No podían ir muy lejos porque sus aviones no tenían una gran capacidad de combustible de distancia. Otro gran error de la Luftwaffe alemana, que apenas desarrolló nada de bombarderos de largo alcance. Entonces, ¿qué sucedió? En el momento que los alemanes, por ese error, que de hecho además lo reconocieron, llegaron a reconocer que se equivocaron, a la tripulación les castigaron, sufrieron un castigo importante por haberse equivocado, pero aún así Churchill, que tenía una ojeriza a Hitler que no te puedes imaginar, pues dijo no, y ordenó que se bombardeara Alemania. Y eso fue una detrás de otras. Y entre ellas hay un personaje muy oscuro, que era conocido como Bombardero Harris, que era el jefe de la flota de bombarderos británica. Y este también tenía una verdadera obsesión con acabar con Alemania.
Y este se dedicó a atacar masivamente Alemania. A esto se les unió la 8ª Fuerza Aérea estadounidense y mientras los americanos bombardeaban por el día, por la noche lo hacían los británicos. Y así pues acabaron, por ejemplo, con el bombardeo más famoso de todos estos, que es, por ejemplo, el bombardeo de Dresde, en el que murió un montón de gente calcinada de una forma brutal. Está lanzando bombas incendiarias y tal y cual. Que aquí también tenemos en España pues un aciago recordatorio de algo parecido en Guernica. Sí. No nos olvidemos que aquí también pasó algo parecido. Tampoco Guernica no es Dresde. Entonces, una ciudad como era Dresde, que era una ciudad, según cuentan, muy bonita, le llamaban, creo que era, bueno, estaba llena de canales, era espectacular y tal y cual, y no había tampoco una gran importancia a nivel militar, lo que sí que es verdad que era un cruce de carreteras muy importantes y tal y cual, y bueno, pues hicieron allí lo que hicieron, o sea, una verdadera escabechina. Pero vamos, Berlín no se puede negar tampoco que Berlín también sufrió mucho. O sea, del Berlín que existía antes de la guerra al Berlín que hay ahora, quedan 3 cosillas juntadas. Sí, es una... Quedó arrasado. Pero los alemanes también hicieron lo mismo con Varsovia. O sea, Varsovia la dejaron sin nada. Porque ahora, si no vamos a Varsovia, que yo he estado en Varsovia hace poco y la verdad es que me gusta mucho la ciudad y tiene algunos museos muy interesantes. Hay uno que es un museo sobre la resistencia que está muy bien hecho, muy bien, es estupendo. Bueno, pues en Varsovia uno va por algunos barrios y parecen los edificios antiguos. Y no son antiguos, son de la posguerra. Lo que pasa es que están reconstruidos con los planos originales de la época. O sea, tuvieron esa capacidad de vamos a hacerlo igual que estaba antes. Entonces parece que no estuvo destruida. Y Varsovia, por ejemplo, los alemanes la arrasaron. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el final de la Segunda Guerra Mundial? Pues claro, la capacidad industrial de Alemania estaba muy mermada porque es que cada vez que podían les atacaban una fábrica. O, por ejemplo, cuando hicieron los famosos bombardeos de los Dambusters, que bombardearon las presas del Ruhr, que es la zona más industrial de Alemania. Me cago en las presas, el agua no puedes generar electricidad, el agua arrasa con todo lo que puede y acabo con eso. O los bombardeos constantes contra Peenemünde, que es donde se fabricaban los famosos cohetes V2. Entonces, quiero decir, y la capacidad aérea que tenían los aliados, evidentemente, era muy superior a los alemanes, en ese aspecto. O sea, prácticamente, yo podría decir que prácticamente desde el 43, prácticamente empezaron ya a controlar el aire. Claro. Porque la capacidad industrial que los alemanes era mucho más limitada porque les estaban costando bombardeando. Ahora, dime a mí quién estaba bombardeando a los americanos. Nadie. Claro, el problema que tenían era, sí, que les hundían muchos barcos en los convoyes que venían por el Atlántico, pero en el momento de que se supieron organizar bien los convoyes y las defensas, esas pérdidas se redujeron. Y las manadas de lobos no podían hacer tampoco gran cosa. Claro, y sobre todo lo que estás haciendo tú, o sea, los bombardeos eran estratégicos. Y eso lo cuentas muy bien, lo tenía aquí abierto el post que tienes sobre bombardero Harris y los bombardeos estratégicos sobre Berlín, ¿no? Pero los bombardeos, tanto de los alemanes en el año 40, bombardeando fábricas, bombardeando todo el sur de Inglaterra, precisamente para eso, para tocar la fibra de la Royal Air Force, y luego los aliados estadounidenses y británicos, como has dicho tú, bombardeando puntos estratégicos, eso no lo podían hacer en Estados Unidos. A los Estados Unidos, sus fábricas continuaron produciendo durante toda la guerra, mientras que en el caso alemán, pues eso fue imposible. Hay otro post también muy interesante, aparte del bombardero Harris que acabamos de comentar, sobre las torres antiaéreas de Berlín, al hilo de los bombardeos, ¿no? También me parece, es que lo tengo aquí en el otro ordenador y me parece súper curioso, o sea, el uso que se dieron a esas torres, porque aparte de torres antiaéreas eran edificios, por lo que veo en tus imágenes, ¿no? Incluso hospitales. Eran auténticas ciudades blindadas, por decirlo de alguna manera. No solamente estaban en Berlín, bueno, Berlín quizás es lo más significativo porque es la capital, pero también las hubo en Viena y en otras ciudades, Hamburgo y tal. Estas torres antiaéreas cumplían la doble función de ser torres antiaéreas, colocando cañones en las partes altas, en las que tienen mejor visibilidad y tal, y el resto eran refugios, básicamente eran refugios. Y en Berlín todavía hay restos de ellos. Una de las cosas que tenían los alemanes es que a nivel de la construcción eran muy buenos en ese tipo de cosas,
Tanto es así que en la posguerra intentaron destruir alguna de estas torres y no llegaron a poder destruirlas. Las destruyeron parcialmente y gastaron toneladas de explosivos, Sí, sí. de cómo estaban construidas. Bueno, tenían unos muros y unos refuerzos de hierro y acero que eran impresionantes, ¿no? Y algunas se han convertido pues hay una que es un zoo, creo que está en Viena, no sé si por ahí, que es parte de un zoo. Otros hay incluso bares, salas de discoteca y tal. Otras partes forman parte de un paseo por dentro de un parque. Que decir, han tomado muchos usos, ¿no? Y una de ellas es un poco también, incluso se ha utilizado parcialmente como digamos, central eléctrica para producir electricidad ecológica. O sea que ahora ya el uso que se le ha dado a eso. Totalmente. Pero tenían una gran resistencia y eso, bueno, también supuso que se salvaron bastantes vidas gracias a esas construcciones, la Fraktur, que es como se llama en alemán, Fraktur. Cuando has comentado antes, estaba pensando en Varsovia, ¿no? Yo no estaba en Varsovia, pero lo que acabas de decir ya es suficientemente interesante para visitarla, ¿no? Londres, con esos vestigios de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en Berlín es cierto que yo cuando fui iba con una expectativa estúpida. No sé por qué tenía eso en la cabeza de ver cosas de la Berlín de la guerra, pero claro, es que Berlín prácticamente la arrasaron, ¿no? O sea, sí que hay una diferencia cuando vas caminando por las calles de cuál era el Berlín oriental y el Berlín occidental. Sí, eso sí que es verdad que se nota muy claramente, sí. Tú vas por la calle y dices, aquí acabo de entrar en el Berlín oriental sin darme cuenta, sí, ¿no? Sí, bueno, también si te fijas, en el suelo está marcada la línea por donde iba el muro. Que cuidado, es curioso porque se habla mucho del muro. Muro, como tal, muro solo, lo había solamente en algunas pequeñas partes. El resto era un muro, más una alambrada, más una torre de mina, más una torre de vigilancia, que decir, era mucho más que todo eso. Sí, ¿sabes? Sí. Y mira, sí te puedo decir que de los edificios que hay de aquella época, que está prácticamente igual que estaba, es el que ahora mismo es el Ministerio de Finanzas, o sea, el Ministerio de Hacienda, por decir de una manera, alemán, que fue el edificio donde estaba radicada la Luftwaffe. Y ese edificio se mantiene igual, lo único que ya no están las águilas y las esvásticas y tal, pero el edificio es prácticamente igual. Por compararlo con algo que no tiene nada que ver, pero bueno, si alguien viene a Madrid y ve los nuevos ministerios, el diseño es muy parecido. Sí, de hecho, yo creo que casi seguramente estuviera, cuando se construyeron los nuevos ministerios, se tomara un poco como imagen ese tipo de construcción, pero sí, para hacernos un poco una idea de que es muy, muy parecido, porque el Reichstag se quedó prácticamente arrasado, quedó la estructura y bueno, luego se rehabilitó. Y si alguien tiene la ocasión de visitar Berlín, dentro del Reichstag se pueden ver un montón de grafitis, de pintadas y tal, que hicieron los soviéticos. Eso sí durante muchísimos años estuvieron ocultos. Sí. Eso sí que lo vimos, ¿no? Pues siguiendo, Juanjo, en Berlín y hablando del final de la Segunda Guerra Mundial y de esa armisticio el 8 de mayo, hay que hablar un poco de la batalla de Berlín, ¿no? Cómo fue en grandes rasgos, con un ejército soviético arrollador que venía ya como una locomotora y un ejército alemán, pues bueno, pues los restos ya del ejército alemán muy devastado y con un ejército, el Volkssturm, me lo tengo que apuntar siempre porque muy curioso, ¿no? Muy, muy curioso. Sí, digamos que Volkssturm se podría titular como ejército del pueblo. Eso es. ¿Vale? En este caso, bueno, la batalla de Berlín, bueno, se puede llamar como que fue la batalla definitiva de la Segunda Guerra Mundial en Europa, aunque no fue la última batalla, hubo batallas un poquito, creo que la última fue por la zona de Lituania, si no recuerdo mal, una batalla importante, aunque rendiciones después del 8 de mayo, por ejemplo, Saint-Nazaire en Francia se rindió, creo que fue el 14 o el 15 de mayo, o sea, que se tardó bastante en... Te lo voy a mirar aquí porque lo tenía por aquí apuntado, porque no recordaba la fecha exactamente, y te puedo decir ahora mismo, por ejemplo, sí, ves, 14 o 15 de mayo fue la última batalla que hubo en Europa, que fue la batalla de Poljana, en Eslovenia. Y luego, bueno, pues Saint-Nazaire fue ya en justo 8 o 9 de mayo. Estamos hablando todavía de Francia, fíjate que parecía que Francia ya estaba liberada del todo, todavía quedaban reductos como Lorient y Saint-Nazaire. De hecho, además eran dos puntos muy importantes para los submarinos, ¿no? Estaban las dos bases de submarinos quizás más importantes en el Atlántico. Bueno, pues lo que decía del tema de la batalla de Berlín, claro, evidentemente es la batalla definitiva, puesto que es tomar la capital del
del enemigo, ¿no? Entonces eso implica de alguna manera decir, bueno, yo tomo la capital y se acabó lo que se daba, ¿sabes? Pudimos ver, por ejemplo, como aquí en España no pasó así, tomaron Madrid y la guerra continuó durante un cierto tiempo porque el gobierno se fue a Valencia, etcétera, ¿no? Que decir, tomar la capital no siempre significa esto, pero aquí es muy significativo porque, claro, Berlín era la gran capital, era la que Hitler tenía imaginada como la gran Germania, una capital que era descomunal de Europa, y bueno, pues tenía una gran simbología, sobre todo para los soviéticos, ¿no? Aquí, claro, el ejército soviético también es verdad que también venía bastante desgastado, porque llevaba muchos meses luchando, pero claro, cuanto más cerca veías llegar a Berlín, te creces aún más, ¿no? Además, también tenían un interés muy importante en tomar Berlín, no solamente por el hecho de la simbología que tenía tomar Berlín, sino, por ejemplo, por el tema de la capacidad nuclear. Eso es otra cosa que tampoco se suele tener muy en cuenta. Hay un instituto que es el Instituto Wilhelm, que estaba en Berlín, que se creía o se tenía la idea de que había allí uranio. Entonces los soviéticos querían conseguir ese uranio y llevárselo, y te ibas evidentemente, pues eso, todo el material de investigación de los alemanes. Porque se hablaba de que los alemanes podían estar desarrollando una bomba atómica. No hay tampoco, a menos que yo conozca, conciencia de que realmente estaban desarrollando esto. Lo que sí se estaba desarrollando era un sistema para producir energía. Eso sí se estaba desarrollando. El poder conseguir desarrollar energía nuclear, más que armas nucleares como tales. Lo tenían bastante complicado. También es verdad que uno de los productos que utilizaban, que era el agua pesada, tenían muchos problemas para poder conseguirla, porque el agua pesada se utilizaba para estabilizar la reacción nuclear, y bueno, pues tal lo que hicieron en el norte de Noruega, pues lo tenían bastante más complicado. Pero aún así no era algo imposible. También se utilizaba grafito, pero también el grafito era muy caro de producir, etcétera. Porque una de las cosas que tienen los alemanes es que tenían un problema con el tema de los combustibles. O sea, los alemanes tenían un problema grave de combustibles porque ellos no tenían prácticamente nada de producción de combustibles, salvo combustibles sintéticos, que ahí sí desarrollaron una tecnología bastante importante de combustibles sintéticos, pero claro, era lento y costoso de fabricar. Por eso, cuando llegaron a la Unión Soviética, uno de los caminos fue ir hacia el sur, hacia los pozos petrolíferos, y tener además a Rumanía como aliado, que también tenía sus pozos de petróleo, pues bueno, también eso le venía bien a los alemanes. Pero cuando ya ese tipo de cosas no las puedes controlar, pues es más complicado. Bueno, pues una de las razones por las que también se quería tomar Berlín, como decía, es precisamente hacerse con esa capacidad nuclear que podían tener los alemanes. Claro, los soviéticos desconocían a ese momento cómo se estaba desarrollando el programa nuclear estadounidense. No tenían ni idea, ¿sabes? Porque eso lo sabían los británicos, que eran aliados y tal, pero los soviéticos no sabían nada. Subieron prácticamente de que existían las bombas, casi como quien dice, casi hasta el último momento de que existían las bombas. Básicamente, bueno, algo antes, pero hasta el momento que la tiras, cuando ya has tirado, ya dices, ya no lo puedo ocultar, está todo contra todo el mundo, ¿no? Pero y los soviéticos no estaban ni de lejos al nivel que estaban los estadounidenses. Quiere decir que también ahí está precisamente esa idea de tomar Berlín. Bueno, de hecho, estando en Potsdam, cuando recibe Truman el famoso, creo recordar, el famoso telegrama en el que le comunicaban que las pruebas habían salido todas bien, o sea, las pruebas que habían hecho en el desierto. O sea, y ahí los soviéticos todavía no, y había acabado ya la guerra en el frente europeo. Claro, pues exactamente. Entonces, bueno, lo que te decía de la batalla de Berlín, bueno, pues la batalla de Berlín fue bastante dura, fue bastante sangrienta, y como decía también antes, que hubo españoles prácticamente todos los frentes, también los hubo en Berlín. Aquí hubo algunos que eran verdaderos fanáticos, que ya formaban parte de las SS y tal. Pero independientemente de esto, está, por ejemplo, lo que hablabas tú de la Volkssturm. A ver, la Volkssturm no solamente luchó en Berlín, luchó prácticamente desde el momento en el que entraron en Alemania, y básicamente la Volkssturm eran lo que quedaba de hombres fundamentalmente en Alemania, porque prácticamente todos los hombres que estaban en edad militar estaban prácticamente todos en el frente, salvo casos muy particulares, porque a lo mejor estaban en determinados sitios en los que no podían combatir. Y aquí recurrieron pues a lo que quedaban, a los niños, a los chavales
altamente fanatizados de las juventudes hitlerianas. Y digo altamente fanatizados porque se les comía la cabeza prácticamente desde su más tierna infancia. Casi acababan de nacer y ya se les estaba comiendo la cabeza. Se les comía la cabeza desde el mismo colegio. Y ya digo incluso que era obligatorio formar parte de las juventudes hitlerianas, de sus diferentes niveles, porque había niveles según la edad, iban pasando y tal y cual. Y se les comía la cabeza porque la idea era, tú pasabas a las juventudes hitlerianas, ibas a ver tal, cuando llegaba un momento, tenías una edad, pasabas al ejército. Entonces todo estaba planificado para comerte la cabeza con respecto a la ideología nacionalsocialista y pasarte al ejército. O sea, era así. Entonces, bueno, pues esos chavales muchos de estos altamente fanatizados, que no sabían, no tenían ni pajolera idea de lo que podía ser una guerra, como también le pasa a muchos chavales, con mucha gente que ahora mismo se piensa que la guerra es como jugar al Call of Duty, claro, y no tiene absolutamente nada que ver, porque no, ya te digo yo que no, y yo no he sufrido una guerra, pero en cuanto estudias un poco la vida de un soldado en el ejército de la infantería, te das cuenta lo que es realmente una guerra. O sea, es algo atroz. Bueno, ahora ellos no tienen ni idea. Ojo, ahora acabas de publicar el último post, ¿no? En tu blog. Es sobre la vida de un soldado, ¿no? O sea, me estoy hablando ahora. Sí, el último podcast habla precisamente sobre la vida del soldado de infantería, ¿no? Y claro, el soldado de infantería pues está constantemente cansado, pasando hambre, pasando frío, pasando calor, pasando sed y sobre todo pasando miedo. Pasando miedo constante, un miedo constante, no dejarte dormir, estar constantemente en tensión. Alerta. O sea, y ya no te digo, por ejemplo, imagínate que hay un bombardeo constante, pum, pum. Los órganos de Stalin, por ejemplo, los famosos Katyusha. O sea, eso, más que efectivos a nivel militar, eran efectivos a nivel psicológico. Tú imagínate estar en las trincheras de enfrente, siendo un asunto alemán, oyendo y venga explosiones. O sea, es para volverte loco. ¿No? Y así pasaba, que había veces que en medio de un bombardeo salían de la trinchera y dicen, bueno, ya que me maten, si no puedo aguantarlo más. Bueno, pues imagínate eso, ¿no? Bueno, pues estos niños no tenían ni idea de lo que realmente era eso. Y bueno, pues algunos actuaron con auténtico valor. De hecho, Hitler en sus últimos momentos condecoró a algunos de ellos en los restos que quedaban en el exterior del búnker, porque bueno, actuaron con valor. O sea, también eso hay que dárselo a reconocer, pero claro, tampoco estaban bien armados. Lo más que le daban era un Panzerfaust, que era un lanzacohetes, o a lo mejor una pistola, o un rifle, o lo poco más que pudieran conseguir. Pues tampoco estaban realmente muy bien armados, porque hasta esa época tampoco, no estaba Alemania como para fabricar muchas armas y además formarles en condiciones. Todo lo que utilizaban eran muchas granadas y los Panzerfaust, porque no hacía falta tener un gran entrenamiento para esto, ¿no? Mira, curiosamente, que hablábamos antes de cine, hay una película que refleja muy bien este tipo de situación, que es, por ejemplo, hay una que se llama El Puente, del bucle, que es precisamente unos niños que defienden en un pueblo un puente. Y ahí pues es muy significativo para conocer ese tipo de cosas. Aunque la película de Hundimiento, la que refleja muy bien esos últimos días de Hitler en el búnker, también hace referencia un poco a ese comportamiento de los niños de la Volkssturm. También había niñas, También había niñas combatiendo en los Volkssturm, aunque las niñas, muchas de ellas estuvieron en antiaéreos, ¿no? Era donde más había mujeres en algunos de estos puestos de combate, aunque fueron reticentes hasta el último momento de que las mujeres llegaran a combatir. Incluso algunos lo hicieron por motu propio. Y luego estaban los ancianos. Esos sí podían tener mucha experiencia porque habían pasado la Primera Guerra Mundial, que entonces no se llamaba Primera Guerra Mundial, se le conocía más como la Gran Guerra, que curiosamente iba a ser la guerra que iba a acabar con todas las guerras, y mira la que se lió después. y poquito tiempo después. Y poco tiempo después, con lo cual, pues bueno, pues ahí podemos saber un poco también que ellos sí podían saber eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los ancianos, los niños sí estaban más fanatizados, la gente mayor no tanto, y estaban bastante más desmoralizados, por lo cual tampoco, mira, lo cierto es que la Volkssturm no fue realmente muy efectiva porque no estaban ni bien entrenados ni bien equipados con respecto, y los soviéticos evidentemente ya estaban curtidos en 1000 batallas, que se suele decir, y lo tuvieron más fácil. Pero sí, la lucha en Berlín fue prácticamente, como quien dice, casa por casa. Por ejemplo, inundaron el subterráneo de Berlín, utilizaron el agua del río Spree para llenar de agua el metro, porque se descubrieron que muchos se filtraban
soviéticos se infiltraban a través del metro. Los soviéticos hicieron también lo mismo por los alemanes que intentaban contraatacarles por otro lado, hicieron lo mismo. Fue una guerra, una lucha bastante potente, pues hasta ya la historia conocida de cuando llegaron arriba del Reichstag y pusieron la bandera roja. Ahí también se dio otro caso de lo que hablábamos al principio de la fake news. Los dos, sí. ¿Cómo se modificó precisamente la fotografía? Sí, porque uno de los... Son dos sargentos que lo tengo aquí, sí. Yegorov y Cantaria. O sea, eso hasta ahí es cierto, y lo de la bandera. Pero, por ejemplo, uno de ellos llevaba varios relojes, que los había evidentemente, arrasando. Sí, hay quien dice que no eran relojes, que era un reloj, pero el otro era una brújula, no sé qué. Bueno, da igual. No solamente el tema de los relojes, es que si uno ve la foto primera, pues yo he podido ver la foto primera y la que luego, digamos, se publicó, por ejemplo, en la primera no se ve apenas humo en el fondo, y luego el humo se pintó para que fuera más épica aún la bandera. Pero, por ejemplo, podemos hablar de otra bandera también que fue, también tiene que ver un poco, porque ya se fue desarrollando al final de la Segunda Guerra Mundial, es la famosa bandera sobre el monte Suribachi en Iwo Jima. La bandera que todos conocemos, que está hecha por Rosenthal, el fotógrafo, esa bandera no es la primera bandera que se puso en el monte Suribachi. Fue otra bandera, pero la foto no es tan épica como esa. Claro que esa bandera tiene, esa imagen tiene un montaje que es increíble, ¿sabes? Pero hubo otros anteriormente, la bandera era más pequeña, se puso de otra manera, etcétera. O sea, que para que veamos que también muchas veces esa imagen es una imagen épica, pero no es una imagen real, es una mentira. Sobre eso. Por la bandera del Reichstag, pues también pasa un poco lo mismo. La bandera de Iwo Jima, podemos hablar del primer postureo de Instagram, el antecedente al primer postureo de Instagram, porque fue todo artificial, como dices tú. Sí. Unas horas antes habían coronado la cima y habían puesto una bandera, pues la que llevaban, además creo que eran unos tubos, o sea, no era nada épico, como dices tú, pero luego se dieron cuenta del efecto que podía tener eso y ya le montaron la que conocemos todos, o que es la más conocida. Hablando antes de Stalin, comentabas que Stalin estaba obsesionado con Berlín, y de hecho tú tienes un post, que es la obsesión de Stalin por tomar Berlín, ¿no? O sea, el darle ya el golpe definitivo a la guerra. Claro, era darle el golpe definitivo, y lo que te decía también, que es muy importante, porque hay que tener en cuenta que no solamente es una cuestión psicológica, sino también una cuestión de poder, que era el hacerse con los recursos de las investigaciones nucleares de los alemanes. De hecho, hay dos firmas de los alemanes. Una la hace Joll, el general, el mariscal alemán, la hace en Reims. Sí, pero cuando se entera Stalin dice que no, que la firma de la rendición alemana tiene que ser en Berlín. Y ahí es la que vuelven a hacer a los alemanes firmar, y en este caso fue Keitel el que la firma. O sea, que sí que tenía el tío, lo tenía muy claro dónde estaba el punto sensible para ya acabar con... Claro, porque es muy simbólico. Es decir, independientemente de lo que hemos hablado antes, de decir es la capital y así ya la tomo y acabo con el enemigo, y luego encima está la cuestión de eso, también la cuestión está evidentemente de imagen. Quiere decir, el que toma Berlín es como decir, es el que gana la guerra. A los aliados eso les daba un poco igual. Quiere decir, la cuestión era acabar con los nazis, y si acabamos con los nazis, hemos acabado con los nazis. Y nos vamos a casa. Como se dice, vamos a casa para Navidad, que es muy típico que sale mucho en las películas, ¿no? Vamos a casa para Navidad. Bueno, sí es verdad que, claro, es que, a ver, otra idea que tenía Stalin con respecto a esto no era solamente el hecho de decir, oye, que se rindan ante mí, que soy yo el que se ha dejado aquí las vidas y la gente, que también tiene su sentido, ¿eh? Que vamos a ver, su sentido no solamente a nivel político, es decir, coño, he sido yo el que más gente ha puesto aquí para matar. Bueno, también es verdad que muchos de los soviéticos que murieron fue por culpa de sus generales y de sus cosas, ¿no? No vamos a entrar en ese tipo de detalle ahora, que no viene al caso. Pero sí que es verdad, dice, yo he puesto muchísimo en esto, dejadme que se rindan ante mí. Claro, es que a él le parecía, primero, que el representante soviético que estaba en Reims era un mando, digamos, de segundo nivel, que no tenía mucha importancia. Sí. Y en este caso, Keitel estaba allí porque Dönitz le había dicho que fuera. Porque dice, bueno, si hubiera ido Dönitz, pues a lo mejor podría haber tenido, a lo mejor se hubiera conformado. Pero claro, él lo que también pretendía, y eso también hay que reconocérselo a Stalin, es que Stalin no quería que existiera una rendición en falso
como sucedió en la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Él no quería dejar ningún resquicio para que los alemanes, pasado un tiempo, volvieran a utilizar el famoso punto que esgrimía muchísimo Hitler, que era el tema de la puñalada por la espalda. Los políticos nos han engañado y nos han llevado lo que nos han llevado. Como Dönitz, a pesar de Dönitz ser militar, en ese momento no tenía un cargo militar, tenía un cargo político, porque era en ese momento el presidente del Tercer Reich, de lo que quedaba todavía del Tercer Reich, que duró 4 días mal contados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería? Que realmente fuera el ejército el que se rindiera ante el ejército rojo. O sea, la Wehrmacht se rendía ante el ejército rojo. Y entonces no le parecía suficiente el que llevó. Entonces, por eso, de ahí se pidió que fuera, Keitel, ¿no? Sí, fue Keitel. Keitel fue en Berlín. En Berlín. Entonces, Keitel en ese momento era el general en jefe del Oberkommando de la Wehrmacht. O sea, que era el general supremo de todas las fuerzas alemanas. Entonces, yo quiero que sea el que se rinda ante el mayor de mis generales. ¿Y quién era? El gran Zhukov. Claro. Entonces, ahí dejaba perfectamente claro la rendición total del ejército alemán y la rendición total, o sea, y el poder total y la victoria, digamos, total del ejército soviético. Claro, en el caso de la firma de Reims, bueno, pues se estableció que era a partir de las 23 horas del día siguiente, llegaba la paz y tal y cual, para dar un margen de tiempo para que llegara la orden de rendición a todas las unidades alemanas, que de hecho hubo algunos submarinos incluso que estaban en el Atlántico que se enteraron un montón de días después. ¿Qué sucede? Cuando llegó esto, como esto pasó al día siguiente, que además cuando se firmó no era día 8, sino ya era día 9, según el uso horario en Rusia, por eso en Rusia se celebra el día 9 y no el día 8. Sí, es por una cuestión de uso horario, no ni más ni menos que eso, porque la diferencia luego en realidad entre una firma y otra no hubo tanto tiempo. Bueno, pues en este caso, Keitel le dijo que por favor que les dieran margen para que se rindieran todas las tropas. Y se negaron. O sea, ellos querían la rendición total y absoluta. Y sin ningún tipo de paliativos. Y entonces, claro, de ahí que cuando se hizo la de Reims dijo Stalin, mira, a mí esto no me vale. A mí esto no me vale. A mí se tienen que rendir a mí, que soy aquí el que ha dado el callo. Y por eso consiguió que fuera el mayor mando de los alemanes ante el mayor mando de los soviéticos. Y eso tiene también mucho peso político, imagen, etcétera. Sí. Yo te voy a decir una cosa, entiendo la postura de Stalin en ese momento como una postura bastante lógica, porque claro, en la rendición de Reims, los soviéticos estaban de alguna manera ninguneados. Sí. Y aparte es que decía Stalin, ¿y los franceses qué demonios pintan ahí? Sí. Si los franceses no han hecho nada. Pues de los británicos lo puedo entender, pero los franceses y se rinden en Francia. Que cuidado, que eso también tiene mucha simbología. Porque, a ver, ¿dónde se hizo la rendición de la Primera Guerra Mundial? También se hizo en Francia. Que ya los alemanes se encargaron en ese famoso vagón de Compiègne de exponerlo primero para que todo el mundo viera dónde ellos habían conseguido, después de haber firmado la Primera Guerra Mundial, la rendición de Francia, que también políticamente es devastador, ¿sabes? Se encargaron de destruirlo. Sí. Para que no se volviera a repetir. Dice, si por acaso perdemos, no vamos a perder, pero perdemos, la foto no va a ser aquí. La foto claro, no va a ser aquí. Y también tenía mucho peso simbólico el hecho de que se hiciera en Reims. Hombre, también es verdad que en Reims es donde estaba el cuartel general de la Fuerza Expedicionaria Aliada, donde estaba el cuartel de Eisenhower. Que dice Eisenhower, que me veis más lejos, aquí, se hace aquí. Pero claro, Eisenhower no es el que mandaba entre todos los ejércitos que luchaban allí. Entonces, claro, el hecho de que se haga en el otro lado, pues hombre, yo entiendo, de verdad, entiendo a Stalin, y eso que no es santo de mi devoción como personaje, pero entiendo que tuviera esa postura. Es decir, mire, que me estáis ninguneando. Es que, vamos, yo soy él y es que es normal que me cabre. Es normal, claro. Y ya, Juanjo, para ir terminando, tenemos que hablar del personaje siniestro, uno de los personajes siniestros de la Segunda Guerra Mundial, que fue Hitler y sus últimos días. Hemos mencionado antes en el tema de los bulos y el libro de Fernando del Castillo. Tú tienes un post muy curioso, me llama mucho la atención, el doloroso suicidio de Hitler, porque yo decía, vamos a ver si se pegó un tiro. ¿Dónde está esa intrahistoria? Bueno, a ver,
vamos a contar, digamos, lo que puede decir dice la historia oficial, ¿vale? ¿Por qué digo que lo que dice la historia oficial? Porque precisamente con respecto a todos los bulos, ya lo hemos comentado antes, ha existido mucho oscurantismo en torno a todo esto, ¿no? Que si solamente quedaba un fragmento de cráneo después de haber quemado el cuerpo, que lo tenían los soviéticos, pero no querían decir nada, etcétera, etcétera. Bueno, había mucha historia aquí. A ver, la historia lo que dice es que Hitler, en un momento dado, ya después de haberse casado con Eva Braun, Hitler totalmente desquiciado ya no sabía ver, él veía ejércitos por donde no existían, unidades que venían a liderar Berlín que habían desaparecido, o sea, estaba totalmente fuera de sí. Bueno, como él estaba, prácticamente todo el mundo que estaba en el búnker, o sea, es que yo me imagino en ese sitio encerrados, como estaban cayendo bombas constantemente y con apenas pues, ciertas comunicaciones, debería de ser bastante complicada. Y luego, además, mira, le sucedió una cosa a Hitler. Apenas un par de días antes habían asesinado, y además de una forma muy brutal, a su mejor amigo, que era Mussolini. Porque realmente tenían una importante amistad, porque de hecho mucho del nazismo bebió del fascismo italiano, ¿no? Y bueno, como cuando se enteró de cómo mataron a Mussolini y a su amante y a los que le acompañaban, pues dijo, oye, yo no quiero ser exactamente lo mismo. Por eso fue el hecho de que se ordenara quemar el cuerpo con posterioridad. Y digo, primero que no me cojan vivo, para que no me hagan, ni siquiera puedan hacerme un juicio público de ningún tipo. Entonces, él, en un momento dado, pues se metió en sus aposentos, se metió con su amante y los dos se tomaron una pastilla de cianuro. Y él, además, se pegó un tiro. ¿Por qué se sabe que él tomó cianuro? Porque quien los encontraron dijo que tenía restos de cristal en la boca. Porque evidentemente no se les hizo, nadie se iba a parar en poner a hacer una autopsia. Y lógicamente, además, el cianuro tiene un olor muy característico, que huele a almendras amargas. Sino que se lo digan a los judíos que estaban gaseados con el ciclón B. Porque el ciclón B es un derivado del cianuro. O sea que de alguna manera también fue, podemos así, una forma de venganza, o de el karma. Dices, pues tú has matado a un montón de judíos mediante el ciclón B, que es básicamente eso, pues ahora tú vas a morir un poco de la misma manera, ¿no? Encerrado en un sitio por culpa de esto. Y bueno, pues como digo, se tomó el cianuro y se disparó un tiro en la cabeza. Posteriormente a eso, después de oír el disparo, entran dentro, cogen los cuerpos, los sacan fuera y les prenden fuego con gasolina. Vale, eso es lo que dice, digamos, la historia. Luego han circulado bulos sobre estos, todos los habidos y por haber. Entre ellos lo que hemos comentado de que si era un doble, de que si Hitler huyó y entonces consiguió, por ejemplo, se habla de una aviadora, Hannah Reis, que consiguió aterrizar en el Berlín sitiado y dicen que incluso lo sacó de allí, otros que huyó por otro sitio. Bueno, hay multitud de cosas que no tienen ningún sentido. Lo que sí que es verdad, y esto ha sido una cosa que se ha descubierto recientemente, es que se ha podido abrir algunas partes de los archivos que hay en Rusia sobre la guerra, y entre ellos hay uno que es muy significativo. Es en el que habla precisamente de que no fue Hitler el que se pegó el tiro. Sí se tomó la pastilla, ¿vale? Pero él, como sabía que lo que producía el cianuro era muy doloroso, por eso lo del doloroso suicidio de Hitler, no es porque me dé pena, sino porque un suicidio de estos duele mucho. Es que date cuenta que tienes un parón multiorgánico, unos dolores tremendos, te para la respiración, te mueres asfixiado porque no eres capaz de respirar. Es decir, morir por cianuro es especialmente chungo, ¿no? Y entonces él no quería sufrir esto, entonces por eso fue lo del disparo. Bueno, pues la cuestión del disparo, según recientes documentos en los que hay una entrevista, y voy a mirar exactamente a quién es a quien le entrevistan, Hans Ratzenhuber, Ratzenhuber, que era el jefe de seguridad de Hitler, jefe de seguridad, posterior a la guerra le hicieron un interrogatorio y él dijo que quien fue el que le pegó el tiro fue su ayuda de cámara, o sea, digamos su asistente, que es Heinz Linge, que ese fue el que le pegó el tiro. Le pegó el tiro y tiró la pistola. Eso es lo que, según cuenta, lo que dijo el testimonio de Ratzenhuber, perdón, es que joder, los nombres alemanes. Es complicado. Bueno, pues este Hans Ratzenhuber, contó eso.
Eso es lo que ahora mismo se ha visto hace poco, ha salido últimamente publicado. Pero bueno, ¿qué decir? ¿Que se suicidó Hitler o que no se suicidó? Hombre, si se había tomado previamente una pastilla de cianuro, el disparo era simplemente una forma de acortar la muerte. Eso. Ni más ni menos. Que la única opción que se me puede ocurrir es, vale, le pego el tiro, le meto en la boca a esta, le cierro la boca para que se rompa y parezca que está tomando la pastilla. Puede ser. También. Puede ser, porque eso solamente lo han podido ver 2 personas o 3, como mucho, de lo que hay ahí. Pero lo que sí deja claro esto es que Hitler se quería quitar la vida, quería desaparecer. De eso de huir, nada. De eso de huir, nada. No quería terminar, pues exactamente. Bueno, lo que has dicho tú, o sea, el ejemplo de Mussolini, esa escenografía de los cuerpos colgados por los pies y toda esta historia, pues hombre, claro. Es totalmente. Y eso que tú date cuenta que Hitler gastó, digamos, muchos recursos para poder liberarle, o sea, porque desde que fue en el año 43, desde que desaparece ya como tal el régimen fascista en Italia y él crea la República de Saló y va huyendo de un sitio para otro, mientras le persiguen los aliados, hasta que lo rescata en el Gran Sasso, pero aún así, después de todo esto, pues mira, lo acaban cogiendo en las proximidades de Milán y mira lo que le pasa. Entonces, claro, Hitler tenía perfectamente claro eso. Y luego, además, otros que también tenían perfectamente claro que no querían seguir viviendo, entre otras cosas, porque ya se había acabado su Reich de 1000 amores, del mayor poder de la raza aria, del Reich de los 1000 años, y por supuesto, iba a irse su Führer. Pues claro, hubo muchísima gente que se suicidó, porque no estamos hablando en este caso del suicidio de Hitler, pero en muchos pueblos, sobre todo en la zona del este, según veían que se aproximaban los soviéticos, entre otras cosas también influidos por la propaganda y las falsas noticias, volvemos a los bulos de antes, hubo sitios en los que hubo suicidios masivos de gente, que mataban a sus hijos y luego se suicidaban ellos, etcétera. Uno de los más significativos es en un pueblo que se llama Demmin, que ahí murió un montón de gente. Y entre ellos, también un suicidio múltiple muy conocido, que sucedió también además en el búnker, es no solamente el de Hitler, sino también de la familia Goebbels. Mató primero a sus hijos. 8. Luego a continuación. 8 eran. O sea, date cuenta hasta qué punto. El fanatismo, hasta qué punto llega el fanatismo. Sí, claro. Ellos no veían sentido a que siguieran viviendo si no estaba su amado Führer, porque el Führer, o sea, Hitler llegó a ser prácticamente pues como un enviado de Dios o algo así, o sea, estaba siempre rodeado de un halo de grandeza y de... Claro, hombre, también hay que entender una cuestión. A Hitler intentaron asesinar un montón de veces. Sí. Y se libró de todas, el jodido. Una cosa que no te puedes imaginar. Sí, verdad. La más conocida es la que se ve a la película esta de Tom Cruise. De Tom Cruise, ¿no? En la que le intentan asesinar colocando un maletín en la guarida del lobo y tal y cual. Pero hubo cerca de 40 tantos intentos de asesinato. Sí. Y se libró de todas. Entonces, claro, un tío dice, joder, había intentado asesinar un montón de veces. No lo consiguen, dice, no, a mí me toca la providencia, no me va a venir en la vida. Sí, claro, sí. Claro. Y luego, mira, también hay otra cuestión, y esto es que esto se me olvidaba, porque hay otro pequeño matiz en el que se piensa por qué esta historia que contaba antes de que le había pegado el tiro el asistente, es que Hitler, hasta ese tiempo, estaba de drogas hasta arriba. Tenía un médico que, lo tenía, esto me recuerda mucho al pobre Michael Jackson también con el tema este, estaba de drogas siempre hasta arriba. Tenía Parkinson, Hitler tenía Parkinson, a pesar de que apenas se podía ver, pero si uno investiga un poco y ve algunas imágenes se le ve, se ve como muchas veces la mano la lleva escondida, metida en un bolsillo, cosas así para que no se note el temblor. Y de hecho, ya más cerca del final de la guerra, apenas hace apariciones en público. Casi todas las que hace son simplemente por la radio. Precisamente para eso, para que no se vea un poco ese deterioro que tenía. Entonces, todo eso, más luego pues tenía problemas estomacales muy serios, dolores y tal y cual, pues estaba drogado hasta arriba. Entonces, una de las cosas que se cree que es muy posible es que posiblemente Hitler
creía que como tomaba tal cóctel de medicamentos o de drogas, o como en ese momento él lo interpretara, era tan grande que podía pensar que tomarse el cianuro no fuera suficiente para acabar con su vida. Yeah. Por eso podemos decir que puede ser eso o para evitar los dolores y todo lo que era posterior. Por eso de lo que le pegaran, digamos, el tiro de gracia para que ya no volviera. Pero vamos, vuelvo a todo esto, bueno, digamos, podría ser una mera especulación, pero al parecer existen esos documentos desclasificados de los archivos rusos en los que, bueno, pues existe ese testimonio. Es un testimonio, no es una prueba. Ya. Entonces, bueno, pues hay que cogerlo como lo hay que coger. Pero bueno, yo creo que es un dato interesante a ver ahora a la hora del final de Hitler. También es verdad que, bueno, la guerra todavía, después de que se suicidara, que fue el día 30, todavía duró casi 10 días más, hasta el día 8, 9 en el caso de... siguió la lucha, pero bueno, ya estaba todo pescado vendido, ya no había mucho más. Y la verdad es que todo fue una resistencia que se sabía inútil. O sea, de seguir defendiendo Berlín como se defendió, como quien dice, hasta el último hombre, prácticamente, se sabía que era inútil porque ya estaban perdidos, ya hacía tiempo se sabía que estaban perdidos. Y de hecho, cualquiera que en ese momento, o incluso antes, tuviera cualquier idea o cualquier comentario derrotista, incluso se les colgaba. Claro. Colgado por derrotista. Y estaba colgado con un cartel que ponía derrotista o cobarde. Dice, es que ¿para qué seguir matando aquí? ¿Para que me maten a mí sabiendo que ya está perdido esto? Posiblemente alguien que ya en ese momento tenía un momento de lucidez, sabía que de altura, pues lo mataban, porque de hecho había unidades de las SS que se movían por las zonas del frente a que cualquiera que estaba así lo cargaban y lo colgaban en el primer árbol, la primera farola que encontraban, para decir a los demás que había que seguir luchando. Y a Hitler llegó un momento en el que la vida de los alemanes les importaba 3 narices, le daba exactamente lo mismo. O sea, le daba igual. Entonces, y eso mismo por lo que le está pasando pues a muchos de estos autócratas, por no decir dictadores que existen en la actualidad. Que la vida de los demás le da exactamente lo mismo mientras ellos... Sus objetivos. Claro. Porque a mí, la verdad, sinceramente, por ejemplo, pues todo los rollos esto de la salvación de los soviéticos de la Segunda Guerra Mundial me parece muy bien, pero que ahora tú quieras comparar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con lo que está pasando en la guerra de Ucrania, mira, de verdad, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eso me parece eso me sale ahora mismo, pero de ser una persona tan sumamente egoísta, de ser un psicópata, de decir, que vamos a ver, o sea, vamos a comparar que tú, vamos para empezar, tú te estabas defendiendo de los alemanes, que te habían invadido. No te olvides que habías firmado un pacto previamente con ellos. Cuidado. Aunque Stalin no lo hacía todas consigo, pero firmó un pacto de no agresión. Vale. Pero bueno, firmó un pacto de agresión y los alemanes, como todo lo que hacían Hitler, dice, yo digo, pero luego lo que me da la gana. Y le invado. Vale, tú te estás defendiendo. Pero en este caso no. A ti no te ha agredido el otro país. Has sido tú el que lo ha invadido. Otra cosa es que tú te lleves mal con ellos, de todo lo que tú quieras. Pero el que ha invadido primero ha sido tú. Entonces no es lo mismo. No hay ningún en este caso sería justo lo contrario. Tú eres el nazi y el otro es el aliado que está combatiendo, no al revés. En efecto. Y eso me parece de verdad tremendo que lo que intente relacionar este personaje. No digo ni quién es, porque es que lo saben todos sabemos quién es, ¿no? Que eso es un ejemplo de manipulación de la historia. Que totalmente. En tantos casos. Totalmente. Antes de acabar, Juanjo, al hilo de lo que cuando te he presentado y he comentado tu blog y tu episodio y tu canal de podcast, yo voy a mencionar aquí 3 posts para terminar que son interesantes para que la gente se anime a leerlos sobre el final de la guerra. No sobre la guerra en sí, sino esas historias que cuentas tú que no son macrohistorias, sino microhistorias, ¿no? Hay uno que me gusta mucho, y ahora voy a hacer una referencia, que es el post tras los restos del pasado nazi de Berlín. Y es una ruta que escribes en Berlín. Y me ha gustado mucho, porque aparte me ha parecido muy interesante, es que yo seguí el podcast que hiciste sobre el recorrido de la 9 en París. Y en noviembre estuve con mi mujer y ya como está harta de mí pastajosa, le dije, mira, una mañana tenemos que dedicarlo a esto. Y nos hicimos el recorrido que tú mencionabas en
en el podcast. Entonces, este me ha parecido muy interesante. Otro post es el último concierto de la Filarmónica de Berlín, también, que fue por esos días. Eso también me pareció muy curioso. Y el post, el último diario de Berlín, el oso blindado. Entonces, para que nuestros oyentes vean esa forma de enfocar la historia de la Segunda Guerra Mundial, no solo en grandes personajes y en grandes batallas, sino en estos pequeños detalles. Juanjo, muchísimas gracias por este buen rato que nos has traído. Gracias a ti. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, hablando de todos... Porque al final nos hemos centrado, el objetivo era el final de la guerra, pero ha sacado muchos temas relacionados y referenciados que están muy bien. O sea, todas esas historias son súper enriquecedoras y es un gustazo. Sí, y bueno, ya hemos hablado básicamente digamos, del final de la guerra de Europa, pero... Claro. No, parece que está todo el tema del eurocentrismo. También es verdad que las fechas en las que estamos coinciden mucho con esa época. La guerra todavía se prolongó mucho en el Pacífico hasta el mes de septiembre, ¿no? Claro. Y no hay que desmerecer para nada los muchos días D que hubo en el Pacífico y todo esto, que tampoco hay que desmerecerlo, pero bueno, eso se podrá hablar ya para entonces, cuando se hable del final de la guerra, contra Japón. Sí, yo lo tengo ahí apuntado porque también puede ser un tema muy, muy interesante con todo el tema de las bombas atómicas y la verdad es que es da para otro podcast. Yo aquí has avanzado, que ya tienes el tercer libro, no vamos a desvelar mucho más, porque creo que lo hemos comentado antes de la grabación. Sí, yo tengo un tercer libro que está, pues eso, que quizás en un par de meses esté ya en librerías, que además es un tema que siempre me ha parecido súper interesante porque tiene muchas aristas y se hace de muchos temas y se habla mucho de la Alemania nazi, del Tercer Reich, y se habla de la propaganda del Tercer Reich, pero parece que la propaganda se queda un poquito siempre en la superficie de Goebbels y la radio y tal y cual, y hay muchas aristas. Hay mucho más, ¿no? Hay mucho más. Y yo creo que es un libro creo que va a ser un libro bastante interesante que le va a gustar a la gente, que va dedicado a eso, a la propaganda. Seguro. Así que estaremos pendientes de cuando salga para comprarlo, leerlo y llamarte para que hablemos de esa propaganda. Encantado. En el régimen nazi. Juanjo, pues lo dicho, muchísimas gracias, que espero contar contigo en otras porque son charlas súper amenas y súper entretenidas y aprendes muchas cosas. O sea, yo creo que a lo largo de la grabación de hoy has dejado muchísimas curiosidades de conocimiento de la Segunda Guerra Mundial que son, pues eso, desconocidas para el gran público. Lo dicho, vamos a esperar la salida de tu nuevo libro, lo vamos a leer con gusto y luego ya hablaremos para hacer un podcast. Muchísimas gracias. Estupendo, gracias a vosotros. Venga, gracias, un abrazo.